ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No, ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No. Tú me rescataste, mi corazón limpiaste, esperanza me trajiste, vida de verdad me diste. Tú eres poderoso, eres mi refugio. Cuando estoy contigo, sé que todo va a estar bien. Amistad eterna he encontrado en ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No, ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar. No. Feliz, en ti yo soy feliz, Jesús, mi Dios, por tu amor yo cantaré. Los que te buscan no se avergonzarán, nuevas fuerzas tendrán como el águila. Todos los días en tu presencia. Hoy vengo a ofrecerme posar ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme posar ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y el humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación.
Hola niños, ¿cómo están? Esperamos se encuentren todos muy bien en sus hogares. Vamos a comenzar la clase de escuela dominical del día de hoy orando, hablando con nuestro Señor. Así que les invito a que puedan cerrar sus ojos e inclinar sus rostros para que hablemos con Dios. Querido Dios, estamos delante de su presencia para darle gracias por este nuevo domingo en que podemos reunirnos para aprender más de su palabra. Queremos pedirle que usted nos bendiga y que bendiga esta clase de escuela dominical. Señor, queremos aprender más de usted y queremos poner en práctica todo lo que aprendemos. Sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, el día de hoy traemos buenas noticias y es que vamos a comenzar un nuevo estudio acerca del hombre más grandioso que ha pisado nuestro planeta, el más humilde, el más generoso, el que hizo más bien en esta tierra, el que dio su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Vamos a hablar acerca de Jesús y es que se nos acerca una fecha muy importante que a todos nos gusta mucho, donde pasamos tiempo en familia, disfrutando estar juntos. Pongan mucha atención a la clase del día de hoy. Cuando tienes buenas noticias, ¿te gusta compartirlas? En nuestra historia bíblica de hoy, Dios tenía buenas noticias. Las buenas noticias eran que Jesús iba a nacer pronto. Dios quería compartir esas buenas noticias con dos personas en particular. Una de ellas era María. María fue la primera persona que Dios dio las buenas noticias. María era una jovencita que vivía en un pueblo llamado Nazaret. Ella amaba y obedecía a Dios. Un día Dios envió un ángel a visitar a María. Este ángel se llamaba Gabriel. «Salve», dijo el ángel, «el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». ¿Cómo creen que María se sintió cuando ella vio al ángel? Tuvo miedo, estaba confundida. Ella quería saber por qué el ángel la había visitado y también quería saber qué significaban estas palabras que él le decía. «No temas», dijo el ángel, «vas a tener un bebé y llamarás su nombre Jesús. Él será Hijo de Dios». «¿Cómo será esto?», se preguntaba María. «Yo no soy casada, no conozco varón». «Dios hará que esto suceda, porque para Él nada es imposible. Él puede hacer cualquier cosa». «Serviré a Dios», dijo María, «que sea como Él ha dicho». Ella estaba contenta de escuchar las buenas noticias. Ella estaba feliz de ser la madre de Jesús. Dios no solo dio las buenas noticias a María, también comunicó a José el carpintero. Él era un buen hombre, amaba y obedecía a Dios, y José también amaba a María. Él planeaba casarse con ella. Dios hizo que José tuviera un sueño. En el sueño, el ángel le dijo: «José, no tengas miedo de tomar a María por tu esposa. Su bebé es de Dios. Nombra al bebé Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». El ángel le dijo a José otra cosa: «Toma a María como tu esposa». Dios quería que José fuera el esposo de María. Él quería que José fuera el padre terrenal de Jesús. José hizo exactamente lo que el ángel le dijo. Él se casó con María y juntos esperarían el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Muchas gracias Miranda por compartir el versículo de esta semana.
En Isaías 9:6 también dice que al Señor Jesús se le llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nuestro versículo dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este se encuentra en Mateo 1:23. Repitámoslo una vez más todos juntos. Llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel Gabriel trajo buenas noticias a María y José. También son buenas noticias para todos nosotros. Jesús es la mejor noticia de todos los tiempos. Él es el Salvador del mundo. Es quien vino para perdonarnos y para darnos vida y vida en abundancia. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su nacimiento es la razón por la cual celebramos Navidad. Gracias al Señor por esta escuela dominical y por la lección que hemos estudiado en este día. Les invito a que oremos y agradezcamos a Dios por su Hijo Jesús, por enviarlo al mundo para salvarnos. ¿Oremos? Amado Dios, te queremos dar gracias en esta mañana por ese regalo maravilloso que tú nos diste. Enviar a tu Hijo Jesús para salvarnos. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Ayúdenos, Señor, a compartir con los demás, con los que no te conocen, de este maravilloso regalo. Ayúdenos, Señor, a que en esta Navidad tú seas el principal en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, compartirlo con nuestra familia, nuestros amigos y todos aquellos que todavía no te conocen. Gracias, mi Dios. Gracias por estas lecciones tan lindas que hemos tenido y por todas las enseñanzas que tú nos vas a dar de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Chao niños, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Los que te buscan no se avergonzarán, nuevas fuerzas tendrán como el águila. Todos los días en tu presencia. Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz, oh, y con el cielo canto alegremente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Mi regalo al fin llegó. Es Jesús mi Salvador, el tesoro de la Navidad. Es que en mi casa puedas hoy entrar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Hosana en las alturas y a los hombres paz, que ha llegado Navidad. Hoy te invito a entrar a mi corazón. Oigan, ¿y si hacemos un baile? Sí, hagámoslo juntos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, oh, oh,
espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Buenos días,
Amados en Cristo, estamos nuevamente presentando la escuela dominical, nuestra iglesia bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. Hoy día el tema que traemos está referido a las aflicciones de la viudez. Y nuestro texto principal está en 1 de Timoteo 5:3, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que honre a las viudas que en verdad lo son. Nosotros tenemos que entender un poco que la viudez en aquella época era mucho más dura que la viudez hoy día. En esa época no existían los montepiados, no existían las pensiones vitalicias, ni muchas otras cosas, con lo cual que la persona que llevaba el alimento o el recurso económico a la casa se moría, la viudez era bastante complicada, muchas veces con niños pequeños. Acuérdense que en esa época el promedio de edad era bastante menor, sobre todo la muerte de los hombres debido a las guerras y todas estas cosas que sucedían. Los varones morían muy tempranamente y muchas veces las viudas eran principalmente mujeres. Pero el Señor siempre tiene algún tema detrás o alguna cosa que enseñarnos con esto. Dice que esto es una verdad porque las viudas y los viudos existen hoy día como existían en la antigüedad, pero el Señor nos manda a cuidarlos, a amarlos, a practicar nuestro amor con ellos, a proveer para ellos, y no solamente a orar y decirles vayan en paz. El Señor quiere que nosotros nos ocupemos de ellos. Bueno, a pesar del dolor, dice, y las dificultades propias de la viudez, porque es un estado bastante complicado para muchas personas, el Señor espera que estas personas oren y tengan una actitud que honre al Señor, pese a sus dificultades, como el Señor dice. Bueno, aquí todos tenemos ejemplos. Yo tengo el ejemplo de mi madre, ¿no es cierto?, que hace unos 10 años murió mi papá y mi mamá lo conoció desde los 12, 14 años, se casaron cuando ella tenía 18 y nunca tuvo otro novio o otro pololo, como decimos nosotros los chilenos, y cuando mi papá murió, ella realmente fue fuerte el golpe. De hecho, le dio un infarto, la tuvieron que operar a corazón abierto porque fue una emergencia muy rápida. Esto sucedió como a los 5 o 7 días de la muerte de mi papá, y obviamente mi mamá lo único que quería era irse con el Señor porque ya se sentía muy sola. Y mi hermana y nosotros, sus hijos, 3 hijos más, como una mujer y 3 hombres, hemos estado siempre pendientes de ella, ya sea llamándola por teléfono prácticamente a diario, y a veces es difícil conversar con ella por teléfono porque o la está llamando uno o la está llamando el otro en las tardes. Y mi hermana que la tiene en su casa y ha sido bien regaloneada por mi hermana. Bueno, y ella incluso cuando conversamos, justamente este tema, hemos conversado varias veces con ella, especialmente yo, y me ha gustado llevarle la palabra de Dios en este aspecto, porque ella me dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me llevó con tu papá? ¿Por qué? Entonces yo le digo, mamá, tú tienes que tener una tarea, y ella ha aprendido que el orar es fundamental. Y yo le digo, tú tienes hijos, tienes nietos, tienes bisnietos, ahora creo hasta un tataranieto. Entonces ella tiene muchos motivos para orar. Así que eso ha ido aprendiendo con los años. Pero es obviamente un momento muy fuerte cuando uno de los dos se va, ¿no es cierto? Y sobre todo si ellos se han amado toda una vida.
Es una situación muchas veces complicada, pero yo creo que ahí está llamado el pueblo de Dios a suplir estas necesidades afectivas, psicológicas y muchas veces también económicas. Entonces, como dice el apóstol Pablo ahí a Timoteo, que honremos a nuestras viudas que lo son en verdad. Muchas de ellas a veces quedan solas, sin hijos, sin nietos, sin nadie. Pero el Señor siempre tiene una cosa que enseñarle también a las viudas y a los viudos y a nosotros como iglesia para que amemos a nuestros semejantes. ¿No es cierto? El Señor también recomienda que las viudas jóvenes se casen, ¿no es cierto?, para que formen un nuevo hogar. También el Señor habló de las viudas, específicamente el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él intervino 2 veces muy fuerte en el asunto de la viudez. Y a mí me encanta porque el Señor habló de la viuda hospitalaria y trabajadora donde estuvo Elías escondido un tiempo y mantenido por esta viuda con el aceite y con la harina que no se terminaban, y con ello comió la viuda, su hijo y el profeta, Elías. Y también con esta viuda pobre que echó sus 2 cuadrantes que le quedaban en su bolsillo, o sea, todo el sustento, esa fe tremenda que tenía, ¿no es cierto? Y también esta mujer que aparece en el capítulo 2 de Lucas, del 36 al 38, que se los quiero leer, porque también muestra cómo puede honrar una viuda al Señor, incluso en este momento difícil. Mire lo que dice el capítulo 2 de Lucas, 36 al 38. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. O sea, si suma los 7 más 84, ya tenemos 91. Y pongámosle que se haya casado a los 20, son 111 años. Tal vez un poquito menos, un poquito más, pero de esa orden, ¿no es cierto? Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Miren el servicio de ella. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A ella le fue mostrado el Señor Jesucristo bebé. Y ella obviamente glorificó a Dios. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Porque como ella había honrado a Dios, le dio el privilegio de tomar en sus brazos al Señor Jesucristo. Qué importante la perseverancia de aquella mujer y el gran privilegio de haberle creído a Dios, ¿no es cierto? Igual que Zacarías, ¿no es cierto?, que dijo: hoy, ahora puedes despedir a tu siervo porque mis ojos han visto tu salvación. Qué importante. Bueno, el Señor también nos manda, ¿no es cierto?, que nosotros seamos parte de este estado difícil que puede estar pasando alguno de nuestros hermanos o hermanas por su viudez. Sobre todo cuando es el momento reciente de la viudez, es muy impactante. Como les comenté, lo vivimos muy fuerte con mi mamá
y yo sé que muchos de nosotros lo han vivido de alguna u otra manera. Y es parte de la vida, no es una cosa que digamos que se va a terminar mañana, ya no va a haber más viudas, no va a haber más viudos. La viudez se va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga, pero hasta ese momento van a haber viudas y viudos en esta tierra. Por lo tanto, tenemos gente a quien apapachar, como se dice hoy día, o cuidar o velar por ellos, apoyarlos, servirles también, ¿no es cierto? Y tenemos varios ejemplos en nuestra Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy bonito, ¿no es cierto?, que de la mujer, ¿no es cierto?, que cobijó a Elías, que me gustaría que también lo pudiéramos leer para que lo podamos entender un poquito más, ¿no es cierto? El Señor incluso, el Señor Jesucristo, habla de este servicio en Lucas 4, 25 al 26. Lucas 4, 25 al 26. Y si usted también lo quiere buscar en su Biblia, ¿no es cierto?, lo puede encontrar en ¿cómo se llama?, en Primera de Reyes. Ahí cuando el Señor le ordena a Elías, ve y acércate a esta viuda. Vamos a leer Lucas 4. El Señor Jesucristo está hablando y dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, o sea, no cayó agua durante 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Obviamente no había producción, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y la historia que está en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, ella se presenta a Elías ante ella y él le dice: hazme un pan, una tortilla al rescoldo. ¿No es cierto? Ahí la frasita, nosotros también en Chile hacemos las tortillitas al rescoldo, muy ricas. Bueno, eso le pidió Elías, que le hiciera incluso primero una a ella, y que nunca iba a dejar de menguar el aceite y la harina durante toda la época hasta que volviera a llover. Y la viuda le creyó. Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24, si quiere anotarlo. Perdón, se lo puedo repetir. Primera de Reyes, 17, del 8 al 24. Entonces, esta viuda está incluso nombrada por el Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que Jesucristo también estaba en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Quién se presentó ante Abraham? ¿Quién se presentó ante Jacob? ¿Quién se presentó durante todas las batallas de Israel? ¿Quién apoyó a Josué? ¿Quién apoyó a David? ¿Quién apoyó a todo el pueblo de Israel para que superara todos los momentos difíciles? ¿Quién salía al encuentro de ellos? Etcétera. Era también el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el Señor nos está mostrando que las viudas siempre han estado, y siempre la palabra de Dios ha enseñado que debemos cuidar a estas viudas. Y a Elías la mandó a cuidar a esta viuda ahí en Sarepta, ¿o no? Claro, para que fuera alimentada su familia y también Elías. Pero fíjense que esta mujer era creyente, ¿no es cierto? Le creyó a Elías, que traía la palabra de Dios y que podía hacer el milagro, y acuérdense que también ahí le resucitó al hijo, y ahí la mujer ya quedó realmente convencidísima de que ella estaba, ¿no es cierto?, con un hombre, con un varón de Dios en su casa, y le servía. Eso es lo que quiere. El Señor dice que nosotros tendremos aflicciones en la viudez, pero también
podemos servir en la viudez, ¿ya? Y es una oportunidad tanto para la viuda o viudo que da un servicio, como esta viuda que trabajaba, ¿no es cierto?, le preparaba la comida a su familia y también a Elías, como la otra viuda, ¿no es cierto?, que tenía más de 100 años y que oraba y ayunaba en el templo, sirviendo en el templo de Israel. Entonces vemos que ellas también tienen un trabajo y tienen una forma de honrar a Dios. Nosotros sabemos que las cosas malas también les suceden a los hijos de Dios en este mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, como Él venció al mundo, usted tiene todo el poder de Dios, porque Cristo, a través de su Espíritu Santo, mora en cada hijo de Dios. Entonces, nosotros somos llamados, por un lado, de que los viudos y viudas que son afectados con esta condición, esta situación difícil, como también a la iglesia de Dios. El pueblo de Israel tenía la obligación de cuidar a sus viudas. Incluso habían algunas leyes que tenían que cuidar para proteger, ¿no es cierto? Y estuvimos ahí, ¿no es cierto?, cuando, ¿cómo se llama?, tenían que rescatar a las viudas, o incluso un hermano, si esa viuda no tenía hijo, el hermano del difunto tenía que tomarla por esposa a la viuda. Entonces hay un montón de preceptos dentro de la palabra de Dios que el Señor está enseñando a su pueblo para que nosotros cuidemos también de las viudas. Mire lo que dice Santiago en 1:27. Habla de la religión pura y sin mancha. ¿Cuál es? La que visita a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. El Señor quiere a su iglesia preocupado de sus hijos, unos de otros, de sus hermanos, de que estén en buena condición, que tengan lo necesario. Miren, y a veces tan simple. Yo sé que hay hermanos o hermanas que han ido a hacer aseo a una casa de una viuda o de una enferma. Mire, ese es el verdadero amor. No decirle que Dios te bendiga, yo voy a orar por ti. Si tú tienes cómo ayudar, dice el Señor, hazlo. Porque la fe sin obra está muerta. Pero cuando la fe obra, hace maravillas. ¿Y cuáles son las maravillas? Que uno va y hace. Ayuda. Nosotros tenemos hace poco también, ¿no es cierto?, que arreglaron la reja, el acceso de nuestra iglesia, nuestro lugar de culto, ¿no es cierto?, donde nos reuníamos y que tenemos que volvernos a reunir con el favor de Dios, ¿no es cierto? Y hay hermanos que se dedican y fueron hermanos también a hacer aseo. Hermanos, hermanas, si hay alguien que está enfermo, tenemos que visitarlo, tenemos que ir y orar por él. Si hay una hermana que ha sido recientemente viuda o tiene alguna necesidad, tenemos que averiguar también, porque mucha gente no nos va a contar que tiene tantos problemas. Entonces tenemos que ir, ocuparnos de las viudas. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 13, vamos a ver ahí justamente el ocuparse de las viudas. Me encanta la palabra de Dios porque realmente es tan práctica. El Señor nos dice, amaos, pero también nos dice, preocupaos los unos por los otros. Y eso es fundamental para nosotros, porque nosotros, si no nos preocupamos de los demás, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos mostrando el amor de Dios? El Señor dice, si me amáis,
¿no es cierto?, me obedeceréis. Y también dijo el mismo Señor, dijo que ¿cómo me podéis amar si no me veis, si no amáis a tus semejantes, que sí ves? Deuteronomio capítulo 26. Entonces, el amor se demuestra, ¿no es cierto? No solamente de palabras, no, yo no le voy a decir a mi hijo, oh, te amo mucho, pero tú tienes que arreglártelas para que comáis mañana. ¿No es cierto? No puede ser. ¿Ah? Mira, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y, ¿qué dice ahí? A la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. De acuerdo a todo lo que tú me has mandado. ¿Estamos practicando? Yo sé que sí. Yo sé que hay muchos de nuestra iglesia que hacen muchas cosas calladas. Y eso es maravilloso en la palabra de Dios. Esto es una confirmación para la mayoría y es un aliento para todos, sobre todo nosotros, sobre todo para los más jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen que ser instruidos en la palabra, que no es casualidad que los hermanos y las hermanas se preocupen de los demás, es porque Dios nos mueve a preocuparnos de los demás, ¿no es cierto?, principalmente de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros hermanos de la fe. El Señor también quiere que principalmente hagamos bien y a la casa de Dios. Hermano querido, hermana querida, nosotros nos veremos por siempre. Cuidémonos unos de otros, preocupémonos unos de otros. Este tiempo de pandemia que nos ha obligado a estarnos alejados y no vernos, yo realmente he hecho mucho de menos el congregarnos, y yo sé que muchos de ustedes también, y me encantó la semana pasada que hicimos una cena. Yo puse mi copita de vino, un pedacito de pan y tomé la cena del Señor. Un recuerdo maravilloso, yo sé que la iglesia no depende de eso, pero el Señor quiere que nosotros recordemos de eso, porque los seres humanos todo el tiempo olvidamos. Entonces tenemos que estar recurriendo regularmente a la palabra de Dios. Por eso que también es importante esta escuela dominical, maravillosamente importante. Yo los felicito también por la escuela dominical de los niños. Yo no me la pierdo. Yo también veo la escuela dominical de los niños. Me encanta verla, porque es una parte importante de ocuparnos de nuestros niños. Y este tiempo de pandemia tenemos que llevarlos a la presencia del Señor. Cuidemos de ellos. Hagamos realidad la palabra de Dios. El Señor dice que no se pone un candelero y después se tapa para que no alumbre, sino que nosotros, como somos la luz de Dios en la tierra, porque así el Señor nos dijo que éramos, nosotros tenemos que alumbrar a los demás, tenemos que llevar esta maravillosa palabra, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros nuevos hermanos y repetirlo una y otra vez. ¿Cuántas veces he leído la Biblia? No lo sé, hermanos, hermanas, no lo sé. Es importante que la leamos, es importante que sea a diario, no un tiempo pequeño. Hace un tiempo llegó un estudio de qué significaba o qué aportaba el leer diariamente la palabra de Dios y estar entregado a ella. Eran impresionantes los cambios, pero el cambio se producía cuando la persona pasaba de 3 a más veces en la semana que tomaba la Biblia y la leía realmente con dedicación. Se producían cambios espirituales muy, muy importantes en las personas que practicaban eso. Así que yo les insto, lo mismo que a estudiar la palabra, a escuchar la palabra de Dios en la escuela dominical, en los cultos de la tarde y los mensajes que nos manda durante la semana nuestro amado pastor,
Todo eso forma parte del crecimiento de cada uno de nosotros. El Señor quiere que usted y yo estemos constantemente sometidos a la palabra de Dios, a la gracia de Dios que ha puesto en nosotros. Como le había dicho, el Señor habló de la viuda de Sarepta que cobijó a Elías. También habló de la viuda que estaba consagrada, ¿no es cierto?, ahí en Lucas 2. Y también habla de la viuda que pone su ofrenda, ¿no es cierto? Tal vez económicamente muy pequeña, pero tremendamente importante para el Señor, porque el corazón de esa mujer reflejaba el amor de Dios. ¿Por qué lo reflejaba? Porque ella entregó todo su sustento, dice el Señor Jesucristo, para la ofrenda del Señor. Y el Señor dice, de cierto os digo que ella dio más que todos los demás, porque entregó todo lo que tenía. Y no es predicar el evangelio de la prosperidad, hermano, no, por favor, lejos de mí eso, sino que es el corazón de la persona que no está esperando eso, sino que ella ya puso su fe y su voluntad en el Señor. Porque primeramente se entregó a Él y luego da. Y eso es lo que espera el Señor, que primeramente nos entreguemos completamente a Él y después damos. En Zacarías capítulo 7, versículo 10, el Señor dice que no oprimáis a las viudas. Cuidado, el Señor se enoja. ¿Quién es el defensor de las viudas, de los huérfanos y de los desvalidos? ¿No es el Todopoderoso? ¿No está mirando Él eso? ¿Cómo estamos tratando a las personas que tienen necesidades dentro de nuestra comunidad y de nuestra congregación? En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 17, se escogieron 7 diáconos, ¿no es cierto?, hombres consagrados, hombres de buen testimonio, para ayudar y servir a las mesas y a las viudas. La iglesia escogió 7 diáconos. O sea, gente que ya tenía un testimonio de fe. Entonces, el Señor en el Nuevo y en el Antiguo Testamento estamos viendo que está enseñándonos, nos instruye para que su iglesia y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuidara a sus viudas. Qué bueno que el Señor es bueno con los hermanos y hermanas que están sufriendo también, porque nosotros podemos ser de gran refrigerio para ellos. Hermano, hermana querida, nosotros tenemos que poner nuestro corazón a la disposición del Señor en esto también. Qué bueno que el Señor nos lo recuerda. El Señor habló muchas cosas y habló mucho de la viudez. Yo creo que el estado de viudez es un motivo importantísimo para que nosotros mostremos nuestro amor, y los viudos y viudas para que mantengan su estado de honra a Dios. Todos tenemos parte en este servicio. Todos tenemos parte en obedecer la palabra de Dios. El honra a tu padre y a tu madre no es parte de esto también. Y el Señor también nos recuerda que para que la iglesia no sea agravada en sobremanera con las viudas o huérfanos, ¿cierto? Si esa viuda tiene parientes, tiene hijos o tiene alguna persona que la puede cobijar, ¿no es cierto?, que lo hagan. Porque, ¿sabe? Hace muchos años yo prediqué acerca de
de un versículo que hablaba del suplir. Está en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Y fue tan impactante cuando hice esta prédica, que una persona que no era creyente, estábamos trabajando ahí en Mina Escondida, como a 250 kilómetros metidos en el desierto. Y el fin de semana yo les hacía reflexiones de la palabra del Señor. Y esta persona me dijo: me impactaste el corazón con este versículo, mire, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y mire lo que dice aquí, y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Si nosotros vemos sufrir a nuestros parientes, padre, madre, hijo, esposa, no puede ser. No podemos mantenernos alejados. No, que Dios te bendiga y no le damos con qué cobijarse o con qué alimentarse. Este joven que en ese momento me habló y que me repetía como 3-4 días después, me seguía repitiendo sobre este versículo, lo tenía tan impactado que es increíble cómo Dios puede tocar a una persona. Y todo eso partió un día porque allá en la mina ganaban mucho dinero, y durante los 20 días que estábamos recluidos, porque trabajábamos 22 días seguidos por 8 días de descanso. Esa gente ganaba mucho dinero y no gastaban nada, porque le dábamos de todo, le dábamos comida, le dábamos alojamiento, le lavaban la ropa, o sea, el tipo no gastaba nada, solamente en sus vicios, el que tenía el vicio del cigarro gastaba el cigarro. Y salían de descanso, algunos se quedaban escondidos, incluso como le digo ahí en el campamento, y otros bajaban y se lo gastaban todo. Y mandaban una miseria para sus casas. Y no iban a casa, se lo gastaban todo. A tal extremo que los 2 últimos días muchas veces dormían en la playa en Antofagasta. Y yo les hablé de la palabra de Dios de esto y los impactó muchísimo. Por eso, hermano, espero que también a nosotros nos impacte en el corazón y tener como prioritario el mirar las necesidades de otros y no estar encerrados solamente en nuestros problemas. No ser peor que un incrédulo. Acuérdense que ahora los suyos no son solamente los de su familia, de su casa, sino que todos los hermanos en Cristo somos la familia de Dios. Y el Señor dice que es una familia más importante, la familia de la fe, que la familia carnal. Hermanos queridos, vamos a ir en una oración agradeciendo la palabra del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es inmensamente poderosa y también práctica, Señor. Nos enseña, Señor, cómo quieres que nos manejemos para que cumplamos con tu palabra, te mostremos nuestro amor y crezcamos en eso, Señor, crecer en amor, en fidelidad, en obediencia. Bendice a nuestra congregación, Señor, bendice a nuestro pastor con su esposa, Señor, bendice a nuestros hermanos que están encargados del monitoreo y de estas entregas que hacemos virtualmente, Señor. Bendice a los que están ocupados en cuidar de nuestro lugar de culto, Señor, y a cada uno, Señor, de los que escuchamos a diario o fines de semana tu palabra, Señor. Haznos más
perseverantes en el estudio metódico de tu palabra, y que estos resultados se vayan reflejando en nuestras vidas. Por el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Padre amado. Bendito Dios, en Cristo Jesús nos quedamos, Señor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y no se olviden del culto de la tarde a las 19 horas. Que Dios les bendiga. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Recibir
separa.